Él es Santiago Mariani. Yo quiero recibirlo y agradecerle, por supuesto, que se haya tomado los minutos para estar con nosotros aquí en Rimanchik. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Carlos, gracias por la invitación. Me hubiera encantado estar de manera presencial, pero bueno, los hechos que son de conocimiento público han impedido lamentablemente poder tener el debate y el diálogo mano a mano. Santiago, no te preocupes, te escuchamos fuerte y claro. Tengo varias preguntas. A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo evalúas en principio el mensaje que dio anoche la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, junto a un grupo pequeño de ministros? Yo me preguntaba si este es un discurso que puede calmar tensiones o que por el contrario propaga el fuego. ¿Qué sensación te dejó a ti? Me dejó una sensación de un discurso desatinado y de alguna manera irresponsable con la situación que estamos enfrentando, porque el gobierno, como recién señalabas en tu editorial, que coincido, tiene que ofrecernos soluciones y no es posible que el gobierno esté utilizando un lenguaje belicoso y de desprecio absoluto hacia la condición de ciudadanía de los peruanos que hoy se expresa más allá de las expresiones de violencia puntuales que son condenables, pero estamos... Tenemos algunos problemas en la comunicación, se ha congelado la imagen cuando estábamos escuchando la reflexión de Santiago Mariani, analista político, profesor universitario. Me dicen que ya estamos otra vez. Santiago, por favor, termina tus ideas. Se cortó, Sí. yo estaba hablando, no me di cuenta que se había cortado. Lo que te decía, a ver, voy a intentar lo que estaba... ¿Me escuchas, Carlos? Sí, adelante, Santiago, te escuchamos fuerte y claro. Ok. Lo que te decía es que coincido con el editorial con el que abriste el programa, en el cual el gobierno tiene que ofrecer a los ciudadanos una solución, y no me parece que una solución sea utilizar un lenguaje descalificador, belicoso, agresivo, pero sobre todo un lenguaje que desconoce la condición de ciudadanía y el derecho que tiene la ciudadanía a expresarse y a manifestarse, más allá de las expresiones violentas que son condenables y que hay que aislar y hay que obviamente tratar de neutralizar, pero el gobierno tiene que garantizar el derecho a la protesta, como hoy le estaba diciendo muy bien Naciones Unidas al gobierno, recordándole que no puede utilizar la fuerza de manera desmedida, y de ninguna manera es aceptable ni concebible que estemos frente a una protesta político y social, fundamentalmente política, y que el resultado sean más de 50 muertos en manos de las fuerzas de seguridad. Eso no es admisible, eso no es posible en un régimen democrático. Y así como el Perú ha logrado y siente mucho orgullo por haber logrado, por ejemplo, tener un orden macroeconómico que es reconocido por el mundo o por los países de la región, el Perú tiene que transitar definitivamente a tener un consenso mínimo en el cual el respeto a la vida tiene que ser el consenso básico de convivencia civilizada, si no, no va a ser posible mantener ningún tipo de orden ni autoridad legítima ni construir gobiernos que puedan gobernar en el país. Creo que ese consenso mínimo es el que tenemos que avanzar o tratar de avanzar. Y podemos ir avanzando a través de distintos ámbitos y con pequeñas acciones que vayan sumando. Por ejemplo, me parece positivo lo que acaba de ocurrir con una sentencia en la justicia que haya condenado a una periodista y un medio de comunicación que libremente han difamado a una ex ministra, y no lo digo en defensa de ningún gobierno, de ninguna persona en Te particular, entiendo. sino de la necesidad que tenemos de establecer un lenguaje civilizado y respetuoso donde nos reconozcamos todos como iguales. No es posible estar señalando y terruqueando a quienes están en la vereda opuesta de una posición política determinada. La democracia nos debería
cobijar a todos, si no deja de ser democracia. Y me parece que esto es importante resaltar, Carlos, y me parece que has hecho un esfuerzo, sigo tus editoriales, los veo, y has hecho un esfuerzo en un espacio importante que es la televisión pública, de señalar la importancia que tiene el respeto a la vida, el reconocimiento al otro, el construir una democracia o enrumbarnos hacia una vía constituyente, que es lo que se está iniciando ahora, donde tengamos como mínimo ese tipo de prácticas comunes y de consensos implícitos para poder vivir en democracia. Si no, va a ser imposible. De acuerdo, Santiago. Quería preguntarte también, porque he estado pensando mucho en la presidenta Dina Boluarte, ¿cómo te explicas que una mujer apurimeña, que habla quechua, que nació a la política como la segunda de un gobierno de estirpe popular, en tan poco tiempo esté encabezando o liderando o haciendo suyo un discurso de aquella derecha que casi no dejó gobernar a quien fue elegido en las urnas hace aproximadamente año y medio? ¿Cómo traduces, cómo entiendes estos cambios? A mí me parece, Carlos, que más allá de la persona, me parece que si miramos estructuralmente cómo funciona la política, los débiles lazos, la falta de partidos políticos sólidos, la falta de estructuras políticas que contengan la posibilidad de que un político no se mueva arbitrariamente, ideológicamente, de un lado hacia el otro, hace que cualquiera puede ser fácilmente cooptable o que alguien pegue un volantazo como ha pegado Dina Boluarte y que casi no tenga consecuencias políticas. Eso, por ejemplo, en un país de tradición institucionalizada de partidos ideológicos programáticos, como por ejemplo Uruguay, sería impensable. O en un país, digamos, donde mínimamente hay una cierta institucionalidad política que hace que la política discurra por ciertos canales previsibles. Aquí, al final, lo que sucede es que la política y los políticos son rehenes de los intereses más puros y duros, intereses concentrados, me refiero a intereses económicos, mediáticos, políticos, que hacen que exista este margen increíble de maniobra donde alguien que venía en la fórmula de un proceso de cambio pueda hacer un viraje tan veloz y pasar realmente a montar un Estado represor que está generando víctimas entre la población que se manifiesta y se moviliza. Creo que la explicación viene más por ahí que por el lado de lo que la persona, digamos, puede tener en su cabeza como ideario para gobernar, ¿no? Sí, de acuerdo, es una buena mirada. Ahora, Santiago, quiero ponerme también en los zapatos del gobierno y las dificultades que está enfrentando. ¿Cómo negocia un gobierno con la rabia, con la ira? Además, con la rabia y con la ira de un pueblo que ya no quiere dialogar, que además se siente ofendido y dolido porque le han matado a sus hijos. ¿Cómo negocia? Bueno, si bien yo estaba siendo crítico del gobierno, no tenemos que olvidarnos, Carlos, que el gran responsable también de este proceso de descomposición es el Congreso y el papel que ha jugado en general el Congreso. Por lo tanto, la única forma de salir de este momento tan difícil en el que estamos es una solución política que incluya una solución que venga en tándem desde el Congreso y del Poder Ejecutivo. Así es. Es decir, se necesita que la mesa directiva se cambie para que el proceso electoral se adelante, para que la poca dosis de legitimidad que le queda a este gobierno y al Congreso de alguna manera sirva para enrumbarnos en un proceso que se acelere. Es lo que la clase política tendría que hacer. Eso no lo va a poder hacer solo ni el gobierno, no lo va a poder hacer solo el Congreso, y lo van a tener que hacer en tándem. Y lo hacen o por las buenas, o lo van a tener que hacer, digamos, a las malas y con más muertes y con peores consecuencias. Pues. Pero es indudable que el proceso, si no encuentra un cauce de solución rápido, y el gobierno insiste, y el Congreso a su vez, en su cerrazón y en no leer lo que está ocurriendo y lo que la ciudadanía está demandando,
El problema, si no proveen la solución política, que quienes son los que tienen las herramientas políticas para dar la solución, el problema se va a seguir desmadrando y va a seguir aumentando, y de nada va a servir utilizar un lenguaje belicoso, seguir utilizando una represión desmedida y cada vez menos legítima, y tener esta actitud que nos va a llevar realmente a una situación muy difícil de la que ya estamos. Totalmente. Ahora, fíjate, tú mencionas al Congreso como un factor coadyuvante a encontrar la solución a la crisis, pero hoy, en Epicentro, Clara Elvira Ospina y René Gastelumeni entrevistaron a la expresidenta del Consejo de Ministros, a Mirta Vázquez, una mujer que viene de la izquierda, de corte progresista, digamos, y ella dijo lo siguiente, te lo quiero citar para tu análisis: el gobierno y el Congreso están generando serias condiciones de inestabilidad. O sea, ya no son factores coadyuvantes a la solución, son factores de inestabilidad. ¿Te parece justa esa mirada? Comparto eso, es decir, hoy día los dos factores de mayor inestabilidad son el Congreso y el Poder Ejecutivo, que no están políticamente en sintonía con una demanda política mayoritaria de una ciudadanía que tiene un justo reclamo. Y entonces, por eso yo creo que la única alternativa que nos queda es en manos del Congreso y del Ejecutivo, que puedan de alguna manera habilitar de manera un poco más acelerada un cambio que se necesita, que va a ser un cambio que simplemente nos va a dar un poco de aire y un poco de tiempo para poder salir de la situación en la que estamos, que no va a traer la solución de fondo, porque la solución de fondo, claro, Carlos, es construir en democracia, y esa es la ventaja que tiene la democracia, que la democracia, cuando tiene estas demandas que se desbordan, tiene caminos y alternativas para en democracia construir. Eso es una vía constituyente a la cual tenemos que ir. El pecado original es la Constitución del año 93, que fue impuesta por la fuerza. Uno no puede mantener un sistema democrático legítimo y viable durante mucho tiempo, se mantuvo durante un poco más de 20 años, pero no es posible mantenerlo en el tiempo con una parte de la ciudadanía que no se siente representado por una Constitución que se siente que no la representa, porque termina siendo un elemento legal pero no legítimo. Entonces tenemos que construir y empatar un sistema que sea legal y que tenga legitimidad, y eso implica escuchar, reconocer y ampliar a esa parte del Perú que hoy no se siente parte del proceso político y que en un proceso constituyente hay que incluirlo. Ahora no es el momento de hacerlo porque estamos en un momento muy complejo, pero hay que ir construyéndolo. Por eso yo decía de los pequeños hechos que van a ir construyendo eso. Una voz desde los medios de comunicación, como la que puede ser, una acción desde la justicia, la literatura que acaban de reconocer con el premio Alfaguara a un escritor peruano hablando de la Lima hostil. Es decir, esos factores son los que se tienen que poner, digamos, o alinearse o enrumbar un nuevo Perú, que es el Perú que se necesita para salir adelante. De acuerdo. Porque lo que no podemos seguir teniendo, Carlos, es un sistema restrictivo que concentra el poder en todas sus formas y que pretende, con una mirada economicista, frente a una protesta política, decir, bueno, les vamos a dar más obras, vamos a impulsar. Eso incluso perturba más a la población, se siente más ofendida y más insultada, porque no es la demanda de fondo. Sí. Termina la idea, que quiero hacerte otra pregunta. Que no es la demanda de fondo, digamos, y la política tiene que responder y tiene que estar en sintonía con eso. Eso es hacer política. Política no es restringir derechos, política no es reprimir a la población, política democrática me refiero. No, por supuesto. Ahora, Santiago, el gobierno que preside Dina Boluarte y que encarna en el premierato Alberto Tarola podrían contestarnos, pero es que nosotros hemos estado intentando el diálogo. Hemos querido llegar a todos los rincones, nuestros ministros y viceministros han viajado a la zona, pero no han encontrado interlocutores válidos, ni siquiera deseo de sentarse a conversar. Bueno, ahí me parece que esto es hacer un poco historia contrafáctica, ¿no? Pero a mí me parece que la presidenta, en el momento que se producen las primeras muertes, lo primero que tendría que haber hecho es haber desplazado a los responsables
en el gabinete, que eran el ministro de Defensa, el ministro del Interior, haber removido la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la policía, y haber tenido un gesto de autoridad, y eso hubiera habilitado probablemente una vía de diálogo. Pero no solo no hizo eso, sino que dobló la apuesta, puso al ministro de Defensa como el presidente del Consejo de Ministros, y salió con un discurso duro que mantiene hasta el día de ayer, y eso me parece que va a contrapelo de cualquier intención que puedan estar manifestando el diálogo. Entonces me parece que políticamente lo que están haciendo es totalmente contrario a lo que están diciendo. O sea, borran con el codo lo que escriben con la mano. Y creo que ahí la presidenta ya ha perdido legitimidad, ya ha perdido la autoridad, porque las decisiones que ha tomado, lamentablemente, creo que han sido decisiones que no han facilitado justamente la posibilidad de articular un proceso de diálogo que permita construir una salida. Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por ese análisis. Sin duda importante escuchar todas las voces en Grimanchek, la tuya es una de esas voces que nos gusta escuchar y siempre las puertas abiertas para seguir conversando. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, un abrazo muy grande. Muy bien, Santiago Mariani ha estado con nosotros, profesor universitario, analista político, que creo que da en el clavo cuando menciona la necesidad de hacer política, pero en democracia, ¿no es cierto? Y teniendo además a la vida humana por encima de cualquier consideración. Más